Amén. Y pues le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook y en las redes sociales, y los que son de casa pues también sean bienvenidos. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen a Oseas capítulo 6. Ahí en su casa, los que nos están escuchando en Facebook, también les invitamos, ahí si tienen una Biblia a la mano o una Biblia en su teléfono, busquemos Oseas capítulo número 6, del versículo 1 en adelante. Cuando ya lo tengan, pueden decir con un amén. El libro de Oseas está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores, casi está pegadito a la línea divisora de lo que separa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Oseas capítulo número 6. Amén. Y antes de leerlo vamos a orar para que sea el Señor tomando el control. Amén. Padre Celestial, gracias Señor, gracias por este tiempo Señor, gracias por permitirnos alabarte y adorarte Señor. Padre, hoy nos gozamos Señor con los que están en Facebook, nos gozamos con los que estamos aquí Señor, y te damos las gracias por la llegada de Elías, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora Señor, en este gozo Señor, queremos escuchar tu palabra Señor, como tu palabra dice Señor, que cuando tú hablas Señor, toda carne Señor guarde silencio Señor, y ahora Señor guardamos silencio Padre para escuchar tu palabra Señor. Padre, te ruego Señor que sea tu Espíritu Santo Señor, que no sea la voz de hombre Señor, sino que sea la voz de tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo hablando en el nombre de Jesús en nuestras vidas Señor. Y te ruego Señor que mientras tu palabra es expuesta Padre, que tú quites de nosotros Señor toda perturbación Señor, todo aquello que no te agrada Señor. Comienza a traer libertad a nuestras vidas Señor, mientras conocemos más de ti Padre, en el nombre de Jesús. Y te rogamos Señor que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento Señor, dándole entendimiento a nuestros hermanos de Facebook, a nuestros hermanos de aquí Señor, y dándome entendimiento a mí Señor para comprender tu palabra Señor, dándonos el entendimiento que necesitamos para comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Oseas 6. Dice así su palabra: y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Vamos a leer estos primeros 3 versículos. Y para ponernos un poquito en contexto, el libro de Oseas es un profeta menor. Todos los profetas del Antiguo Testamento tenían una visión: anunciar al Mesías, anunciar la llegada de Cristo. Y también tenían otra misión: tenían la misión de exhortar al pueblo, de decirle que se volviera otra vez al Señor, porque para ese entonces en la mayor parte de los profetas escribieron durante el tiempo en que estuvieron en cautiverio. Y ese cautiverio, donde estaban el pueblo de Israel, fue consecuencia de lo que el pueblo de Israel hacía, cosas malas que ellos hacían. Pero el Señor les enviaba profetas desde antes, durante y después de las cosas que le sucedieron a Israel. Les enviaba profetas para decirles que se arrepintieran, que volvieran de su mal camino. Y para ese entonces el pueblo de Israel estaba bajo la opresión, bajo la cautividad, y estaba en un momento, tal vez para ellos hubieran pensado que de abandono. Ellos se sentían en aquel momento que estaban abandonados por Dios, pero la situación es de que fue al revés.
ellos abandonaron al Señor primero. Y si el Señor los había dejado era porque ellos lo abandonaron primero a Él. Pero aquí habla por medio de un profeta que se llama Oseas, palabras que son para el pueblo de Israel. Y no quiero asustarlos, no vayan a creer que hoy se va a tratar de una piedricación en lugar de predicación, de exhortación, sino que vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que de la vida de Oseas y del mensaje y a lo que el Señor nos quiere llevar. Pero aquí en el libro de Oseas también el Señor habla promesas al pueblo de Israel, pero también habla promesas a nosotros. En el versículo número 1 dice, venid y volvamos a Jehová, dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Aquí el Señor está hablando por medio de Oseas, de que hubo un tiempo de que tal vez el Señor quitó algo, pero aquí también hay una promesa, dice, y nos curará, dice, hirió y nos vendará, porque así es nuestro Dios es misericordioso, el Señor es lento para el ira y grande misericordia, y tal vez por un momento Él llegue con ira, llegue con mano dura, pero Él es misericordioso para con nosotros. Dice la palabra del Señor en otra porción, dice que Él es el que hace la herida, pero también la venda, aquí también lo está diciendo. Y veamos, por ejemplo, así un ejemplo sencillo, por ejemplo, un padre cuando regaña a un hijo por algo malo que hizo, pongámonos a pensar, ¿acaso aquel padre estará para siempre enojado con su hijo? Pues no. No, o sea, va a ser por un momento. Y la ira del Señor en un momento puede ser así, momentánea, mientras estamos en vida. Por eso es importante de que nosotros nos arrepintamos. Cada vez que nosotros le fallemos al Señor, es importante de que volvamos a tiempo. Porque mientras nosotros estamos con vida es el momento propicio para acercarnos, para volvernos al Señor. Por eso aquí dice, venid, volvámonos al Señor. Porque una vez de que nosotros hayamos cruzado la línea que se llama vida y la que se llama muerte, ya que estemos del otro lado, en la otra vida, ya no va a haber oportunidad. Por eso es importante de que nosotros nos volvamos con tiempo para que la ira del Señor se apacigüe, se apaciente y así podamos tener de Él misericordia. Porque no nos olvidemos, Él sí se enoja por un momento, pero recordemos también que todo lo que emana de Él es eterno e incluso también su ira. Y cuando nosotros no nos arrepentimos y ya estamos del otro lado de la vida, ya no hay vuelta para atrás, ya no hay nada que hacer. Pero mientras estamos nosotros aquí con vida, el Señor nos dice, volvamos al Señor, le dice a su pueblo, dice que era su pueblo, más bien a Israel, dice, volvamos a Jehová. Y vamos en el versículo número 2, dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos con Él. Esta es una palabra muy tremenda, esta es una profecía que el Señor está dando, y no me quiero extender mucho en este versículo, porque ya en unas predicaciones pasadas el Señor habló acerca de este tema. La predicación se llamaba el tercer día, y si no la escucharon, pues está en Facebook o en YouTube. Está la predicación acerca del día tercero, qué es, cuándo va a suceder. Pero bueno, aquí dice que nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Vamos al versículo 3, porque en el versículo 3 es donde el Señor habla en nuestras vidas. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía tardía y temprana a la tierra. Este es un versículo muy hermoso, porque hace unos días el Señor hablaba a mi vida a través de este versículo. Y el Señor me hacía una pregunta, y quiero hacérselas hoy a ustedes que están aquí y a los que nos están escuchando. ¿Qué haces una vez que ya conociste al Señor?
Ajá. ¿Qué más haces? ¿Qué haces una vez que ya conociste al Señor? ¿Cómo? Agradarle. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo? Obedecerle. ¿Qué más? Servirle. Ajá. Servirle siempre. Esta es una pregunta que el Señor hacía a mi vida. Y también les hace a ustedes y a los que nos están viendo en Facebook. ¿Qué haces una vez que ya conociste al Señor? Porque todos llegamos al camino del Señor y lo recibimos en nuestro corazón. Pero lo recibimos en nuestro corazón y ya ahí se termina todo. No. Aquí en el versículo 3 está dando la respuesta. Dice, y conoceremos. ¿Y qué más haremos? Dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, no solamente basta en conocerlo, sino hay que continuar conociéndolo más. Y esa es una palabra que tocaba mucho mi corazón y es el tema de hoy, de que debemos de continuar conociendo al Señor. Porque nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, iniciamos una carrera, la carrera de la fe. La carrera que tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a la presencia de Dios. Pero en esa carrera tenemos que proseguir, no nos tenemos que estancar, no nos tenemos que conformar, dice la palabra del Señor, con que una vez conocimos al Señor, de decir, pues a mí ya se me predicó de la palabra, conocí del Señor o conozca al Señor y ya, no, sino la invitación que el Señor nos hace por medio de este versículo es de que lo sigamos conociendo más, porque a los ojos del Señor todavía nos falta mucho por aprender de Él. Todavía hay mucho que conocerle. La palabra del Señor dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos, más que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Y sabes, se dice de manera humana que cada día el ser humano aprende algo nuevo. Cada día el ser humano nunca deja de aprender algo nuevo, día a día. Ahora, imagínate, si en términos humanos un día a la vez aprendemos algo nuevo, ahora imagínate conociendo al Señor. Lo conocemos con mayor razón. Y por eso el Señor nos invita a que prosigamos en conocerle, que invirtamos nuestro tiempo en saber más del Señor. No sé si recuerdan la palabra que el Señor daba el domingo. ¿Quién estuvo el domingo? ¿De qué hablamos el domingo? Pregunta de examen. ¿Qué hablamos el domingo? El Señor hablaba en nuestra vida el domingo de una palabra que está en Juan y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta también es una continuación de esta palabra. ¿Por qué? Porque conocimos la verdad, pero ya solamente la conocimos, no, sino que tenemos que seguirla conociendo, profundizando más. La Biblia, la palabra del Señor es muy extensa y está enfocada para varios ámbitos de nuestra vida, ámbitos en los que nosotros tenemos que echar mano de ello. La palabra del Señor dice, echa mano de la vida eterna. Su palabra dice para que por ella seas salvo. Entonces, tenemos que echar mano de la palabra del Señor. Y el problema radica en que hay muchas personas que una vez recibieron al Señor, conocieron del Señor, pero ya no siguieron del Señor. Ese es el problema. Hoy en día en muchas iglesias, en muchas congregaciones y entre muchos cristianos que conocen al Señor ha pasado así. Que una vez se les predicó de la palabra del Señor, recibieron a Cristo, tal vez llegaron con una necesidad, tal vez llegaron para ser sanos de algo y el Señor les sanó porque nuestro Dios es misericordioso. Fueron sanos, pero se fueron, ya no prosiguieron, ya no continuaron conociendo más al Señor. Y eso es algo que el Señor no quiere que nosotros hagamos, porque aquellas personas que un día recibieron al Señor y ya no están aquí, mucho después nos las encontramos diciendo, es que yo un día fui a una iglesia. Entonces ya cuando escuchamos ese de un día, es de que ya no. Ya está hablándonos de ya no. Si un día tú llegas a escuchar a alguien que dice, no, es que yo iba a una iglesia. Bueno, ibas, pero sigues yendo. Porque si un día fuiste, ya no fuiste, entonces
te conformaste, te quedaste incompleto. Entonces, no basta solamente con decir ya soy salvo, recibí al Señor, conocí al Señor, sino indagar más en lo que Él quiere para nosotros. Dice, sigamos leyendo el versículo 3, dice, y conoceremos, ya conocimos al Señor, ya conocimos su palabra, dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice, y aquí da un ejemplo, dice, como el alba está dispuesta a su salida. Aquí da un ejemplo, dice, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Qué es el alba? El amanecer. El alba no es otra cosa más que el amanecer. Y el Señor hace esta comparación del alba con lo anterior, porque si nos ponemos a pensar tantito, ¿qué le hace falta al amanecer, al alba para dejarse ver? Tal vez puede ser una pregunta muy elaborada, pero otra vez ahí va. ¿Qué le hace falta al alba o al amanecer para dejarse ver? Ya está la luz. Lo único que le hace falta al amanecer es salir, nada más. Porque, por ejemplo, si vemos ahorita es de noche, pero hay un alba que está, o un amanecer que está del otro lado de la tierra, la luz que está dando el otro lado de la tierra. Pero para que se deje ver ese amanecer, solamente necesita salir, necesita disponerse. Entonces, así mismo, como el amanecer, como el alba está dispuesta a salir, así hace una comparación el Señor de que nosotros también tenemos que disponernos para que esa luz salga en nosotros, porque el amanecer ya está, el conocimiento del Señor ya está. ¿Dónde encontramos el conocimiento del Señor? En la palabra del Señor. El conocimiento, la palabra del Señor es el alba que ya está dispuesta a salir, pero ¿a salir en dónde? En nosotros, debe de salir en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es disponernos, así como aquel amanecer se dispone, así nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo, disponer nuestro tiempo para que se deje ver. Y el Señor me ponía a hacer este ejercicio así muy rápido, tal vez puede ser medio laborioso, pero en este versículo, en el 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Pongamos eso en nuestra mente, ese párrafo o esa línea, y después abajo pongamos como el alba está dispuesta a su salida. Entonces, el conocer al Señor es ese resplandor que es el alba. En el proseguir tiene que haber disposición en nosotros, y en el conocimiento del Señor es cuando llega a nuestras vidas y es esa salida del sol. No sé si me estoy dando a entender un poquito o si los estoy revolviendo más, pero en otras palabras, lo que el Señor quiere es de que la luz de su palabra brille en nosotros, que esté en nosotros, porque ¿cómo se llama a un lugar que no está alumbrado? Está en tinieblas. El Señor no quiere que estemos en tinieblas. Lamentablemente hay muchas tinieblas que quieren perturbarnos o que quieren llegar a nuestras vidas o que quieren entrar a nosotros. Tinieblas por medio de miedo, por medio de ignorancia, por medio de problemas, por medio de confusión, de pensamientos, de tentaciones. Ponle el nombre que quieras, pero por eso necesitamos conocer al Señor para que la luz del Señor brille en nosotros y esa luz saque a las tinieblas. Porque ¿qué pasa cuando va amaneciendo? La noche se va recorriendo, se va desplazando. Cuando nosotros nos disponemos en conocer al Señor, en leer su palabra, brilla la luz del Señor en nosotros, pero toda oscuridad se tiene que ir. La palabra del Señor dice, la luz en medio de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen en contra de ella. Entonces la luz de su palabra tiene que estar en nosotros. Entonces cuando nosotros conocemos, y no solamente conocemos, sino que continuamos conociendo al Señor, sale ese resplandor. ¿Y qué más dice en el siguiente en ese mismo versículo? Dice, como el alba está dispuesta a su salida, dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Sabes? Cuando
cuando dedicas tu tiempo a leer la palabra del Señor, a conocer al Señor, el Señor viene a tu vida y trae ese refrescamiento, ese refrigerio a tu vida, esa calma a tu vida. La calma, la tranquilidad que busca el hombre solamente la va a encontrar en su palabra, solamente la va a encontrar en el Señor, conociéndolo más. Y cuando nosotros, tú y yo, nos disponemos a conocerlo a Él, indagamos en su palabra y leemos su palabra, invertimos nuestro tiempo en conocerlo más a Él, el Señor viene a nosotros, porque hay una disposición en nosotros. Lo que el Señor quiere de nosotros es disposición. Una de las palabras que se me quedaron muy presentes en el día del en el día del Congreso de Jóvenes que tuvimos hace unos meses, se me quedó muy grabada una palabra que decían en ese congreso. Decían: disponte. Si no dispones tu corazón, no va a suceder nada. Y es lo que quiere el Señor, que te dispongas, porque cuando tú te dispones a conocerlo, al Señor, quién es el Señor, qué hace el Señor y qué puede hacer en tu vida, Él viene a tu vida, viene como esa lluvia. No sé, por ejemplo, ayer que llovió aquí en Cerritos, o las veces que llueve en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, la lluvia, la cualidad que trae, la cualidad que tiene, es de que refresca la tierra, hace que la tierra esté húmeda, pero también fértil para que se ponga una semilla, o si ya está una semilla, crezca esa semilla en aquella tierra. Y es lo que está diciendo el Señor. Dice: y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y yo quiero preguntarte, ¿a cuál tierra se está refiriendo el Señor? A la tierra de nuestro corazón. Hay una tierra en nosotros que necesita ser regada constantemente en el Señor. No es de que, por ejemplo, hoy vine al culto, llego a la casa y ya me olvidé de la palabra y ya hasta que vuelva a venir al siguiente culto. No, necesitamos una vida de lectura constante, de conocer al Señor constantemente, porque cuando conocemos al Señor, el Señor trae a nuestra vida ese reposo. ¿Sabes? Mira, te voy a decir algo, tal vez sea un secreto, o tal vez no, o tal vez tú ya lo sabías, pero a veces cuando tú solamente abres la Biblia y comienzas a leer la palabra del Señor, el Señor en automático te comienza a dar paz, te comienza a dar tranquilidad. Aunque comiences a leer desde el Génesis, desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sientes algo que cambia, que arde en tu corazón. Eso mismo le pasó a unos varones, a unas personas, que está escrito en la palabra del Señor, que fueron a un lugar, iban de camino a un lugar que se llamaba Emaús. Ya después de que el Señor había resucitado, esas personas iban tristes a Emaús. Y iban tristes por una razón, porque el Mesías había muerto, porque Jesús había muerto, por eso estaban tristes. Pero dice la palabra del Señor que se encontraron con Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Y dice la palabra del Señor que Jesús estuvo con ellos, estuvo comiendo con ellos y partió el pan. Dice la palabra que cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, el Señor desapareció. Entonces estaban delante del Señor. Y sabes, cuando tú te dispones a partir el pan, y me refiero no al pan literal, sino me refiero a abrir tu Biblia, tus ojos se abren. Así como los ojos de aquellos que iban al Emaús, que estaban con el Señor, tus ojos se abren. Y dice la palabra del Señor que ellos se dieron cuenta que estaban con Jesús, pero Jesús ya había desaparecido. Pero aquellos varones dijeron con razón, dice, no esa palabra, dice, ardía en nosotros como un fuego, porque eso es lo que atrae la palabra, trae un avivamiento, un despertar, un desprendimiento de lo malo, pero también un avivamiento en los corazones. Pero todo eso comienza cuando dispones tu corazón a conocerle al Señor.
Una persona dijo, cuando la Biblia está cerrada, la boca del Señor está cerrada, pero cuando tú la abres, el Señor comienza a hablar. Y no solamente es de que la tengas abierta, porque cualquier persona puede tener una Biblia abierta, sino de que tú te acerques a la mesa, que es la Biblia, y comiences a comer de ese pan, que es la palabra del Señor. Dice, y como dice aquí, el Señor va a traer esa lluvia temprana, esa lluvia tardía y temprana. Y aquí hay un dato curioso, dice aquí la palabra del Señor, dice como la lluvia tardía y temprana. Aquí está mencionando primero la lluvia tardía y temprana, por una razón, porque para los judíos el día comenzaba en la tarde. Por eso dice aquí la lluvia tardía y temprana. Porque yo creo que para nosotros, los que somos del otro lado del mundo, para nosotros es más fácil decir temprana y tardía que tardía y temprana. Pero aquí dice tardía y temprana porque para los judíos el día comienza en la tarde. De hecho, para ellos ahorita, como nosotros estamos de noche, es como si ya estuviera amaneciendo para ellos, porque ya es otro día. Pero ese solamente es un dato, pero volviendo a lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, el Señor quiere traer esa lluvia a nuestra tierra. Ponte a analizar un poquito tu tierra. ¿Cómo está tu tierra? ¿Tu tierra está lo suficientemente húmeda, regada por la palabra del Señor, para echar fruto, para echar más fruto abundante al Señor? ¿O le hace falta esa lluvia a tu corazón, le hace falta esa lluvia a tu tierra? Si le hace falta lluvia a tu tierra, todavía estás a tiempo de acercarte al Señor y conocerlo a Él, conocer su palabra, qué es lo que tiene para ti, y va a comenzar el Señor a traer esa lluvia que va a regar esa tierra, porque en la tierra de tu corazón no solamente está la tierra, sino está una semilla preciosa que es la palabra del Señor. Esa semilla tiene que crecer, dice la palabra, que es una semilla que crece, dice, de tal manera que crece, dice, y esa planta, dice, y aún los aves del cielo hacen nido ahí. Porque el Señor lo que quiere de nosotros es de que la semilla de nuestro corazón crezca como algo fuerte en nosotros, pero para eso necesitamos la lluvia. Y vamos a otra porción de la palabra. Está en el Salmo 119. Salmo 119. El texto más largo de la Biblia, Salmo 119. Y vamos a ir al versículo 130. Salmo 119, 130. Cuando ya lo tengan, pueden decir con un amén. Salmo 119 y 130. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Imagínate lo que hace solamente la exposición de la palabra del Señor. Alumbra los ojos y los corazones de las personas que se acercan para ser expuestos por ella. Y sabes, ustedes y yo tenemos que exponernos a la palabra. Tenemos que exponernos para que el Señor traiga ese alumbramiento en nuestras vidas. Y la palabra del Señor alumbra, pero también trae libertad a nuestras vidas. Si, por ejemplo, durante estos días tú te has estado sintiendo abrumado, confundido, decepcionado, triste, con miedo, solamente ponte a leer la palabra del Señor. Y el Señor va a traer esa luz a tu vida, va a alumbrar, o tal vez tú estás pidiéndole algo al Señor y no encuentras la respuesta. Comienza a leer la palabra del Señor, comienza a leerla, aunque de momento no tengas una respuesta, y te aseguro que cuando menos esperes va a llegar la respuesta a tu vida. Te va a caer, como muchos dicen, te va a caer el 20 de lo que el Señor quiere. Porque la vida del hombre así es. Como nosotros somos unas personas, los seres humanos, somos personas de hábitos.
¿Por qué de hábitos? Porque estamos sujetos a hábitos, de que tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a la escuela, tenemos que hacer aquí y allá. Somos personas, somos gente de hábitos, que por eso cada día tenemos que acercarnos al Señor, para que seamos alumbrados por Él, porque no nos olvidemos que nosotros estamos en medio de un mundo que está lleno de oscuridad y nosotros somos lumbreras, y lo que el Señor quiere es de que esa lumbrera que el Señor ha puesto en nosotros no se apague. ¿Y cómo no se va a apagar? Pues encendiéndose cada vez más, escuchando la palabra del Señor. Y sabes, por eso muchas de las veces se hacen estudios aquí en la iglesia, se hacen cursos aquí en la iglesia de temas acerca de la palabra del Señor. Son cursos y temas, no son de okis, si son para que nosotros crezcamos en el Señor, para que nosotros conozcamos más de Él, para que en ese continuar podamos seguir avanzando en lo que el Señor quiera en nuestras vidas. Y el Señor quiere que esa exposición de sus palabras alumbre nuestra vida. Dice aquí más en el versículo 130, dice, hace entender a los simples. La palabra del Señor no fue escrita para los sabios, no fue escrita para los entendidos, fue escrita para todos aquellos que disponen su corazón a escuchar su voz. No importa si no eres entendido, no importa si no eres aletrado, el Señor hace entender a los simples, a los más simples. Y por ejemplo, veamos ejemplos muy evidentes en la Biblia. El Señor hizo entender a personas como a Pedro que solamente era un pescador. El Señor hizo entender a personas como Juan y como los demás hermanos que también eran pescadores, no habían ido a la escuela, pero el Señor hace entender a los simples. Y ellos, cuando el Señor les predicaba de la palabra, cuando el Señor llamó a sus discípulos, cuando llamó a Pedro, y Pedro escuchó la voz del Señor, el Señor fue dándole entendimiento, pero Pedro no solamente se quedó en el llamado, sino que Pedro avanzó en conocer al Señor. Fíjate el rango, pongámonos a pensar, el rango de los apóstoles para que fuesen escritos aquí en la Biblia, tuvieron un rango de conocimiento muy alto, pero era porque disponían su tiempo cada día a conocer al Señor. Porque hubo muchas personas en el tiempo de Jesús que conocieron de Jesús, lo oyeron que Jesús pasaba, dice la palabra, y pasando Jesús por aquella ciudad, lo oyeron muchos y se acercaron, muchos lo conocieron, pero ¿qué pasó después? Se fueron. Por ejemplo, en aquella vez que multiplicó los panes, los multiplicó, les sació y pues comieron y se fueron y se olvidaron del Señor. A muchos el Señor los sanó, conocieron la obra, la sanidad que el Señor hizo, pero no siguieron conociéndolo, no se tomaron el tiempo para estar con el Señor. Solamente 12 apóstoles, 12 personas dispusieron su tiempo para estar con el Señor conociéndole. Y hoy tú y yo somos privilegiados porque somos llamados a ser discípulos del Señor. Y si somos discípulos del Señor, el Señor nos invita a conocerlo más y más, que estemos pegaditos a la palabra del Señor, que no nos movamos, no nos fastidiemos de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es el pan que descendió del cielo, es el pan en nuestro desierto, ya no es el pan en el desierto de los israelitas, porque los israelitas ya están allá del otro lado del mundo. La Biblia es el pan para nosotros, para todos los que disponen su corazón y se disponen a tomarlo y comerlo. Entonces tenemos que disponernos y tomarlo. Y estas palabras fueron escritas para nosotros y somos privilegiados de ser llamados para ser discípulos del Señor. Y si somos discípulos, tenemos que conocerlo, porque el discípulo siempre está al lado del maestro, conociéndole más y más.
Los apóstoles estaban al lado de Jesús y aprendían todo de Él. Nosotros tenemos que estar pegaditos al Señor y no nos fastidiemos de la palabra del Señor, porque el pueblo de Israel se fastidió. Cuando estaban en el desierto, ellos comían maná, maná de mañana, mañana de tarde, maná de noche, licuado de maná, sándwich de maná, todo de maná, todo de maná, hasta que un día dijeron: ya estamos hartos de este pan tan liviano. Lo triste es que eso, trasladándolo a lo espiritual, hay muchas personas que hoy tienen por liviana la palabra del Señor. Así como el pueblo de Israel se quejó y dijo: ya estamos hartos de este pan tan liviano, porque a todas horas lo veían. Muchas personas, ahora trasladándolo acá a lo espiritual, muchas personas se fastidian de escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo nos damos cuenta de que se fastidian? Porque hay sillas vacías. Nos podemos dar cuenta que se fastidiaron. Y hermano, no tomemos la palabra del Señor como cosa liviana, porque la palabra del Señor, ese pan que el Señor les mandaba a los israelitas, lo sustentó todo el desierto hasta que entraron. Y los que rechazaron ese pan murieron, porque hubo personas que le reclamaban a Moisés y le decían: danos carne, Moisés, danos carne. Dice la palabra del Señor que Dios les envió codornices y comieron hasta que se les salieron por las narices. Dice la palabra del Señor que se les salieron por las narices y murieron. Y esas personas que se quejaban también de ese pan murieron y no entraron en la tierra prometida. Hermanos, tomemos en cuenta que la palabra que Dios nos dio nos sirve de sustento para este desierto, hasta que lleguemos a la tierra prometida. La palabra del Señor dice que cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, dice la palabra que cesó el maná, dejó de fluir el maná porque ya estaban en la tierra prometida. Cuando tú y yo crucemos ese Jordán espiritual que se llama muerte, el maná se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar? Porque ya vamos a estar con el Señor, ya vamos a estar con la palabra. Por eso cuando nosotros ya, el día que nuestro corazón deje de latir, ya va a cesar el maná, porque ya dice la palabra del Señor, que le veremos tal como Él es. Y ya vamos a alcanzar esa estatura, ese conocimiento del varón perfecto. Pero mientras nosotros estamos aquí, debemos de proseguir. Hay una canción que dice: proseguiremos en conocerle como el alba hasta el amanecer. Es una canción que tomaron de estos versículos, porque en realidad debemos de continuar. Ahora, por ejemplo, si tú no hayas por dónde empezar a leer la palabra del Señor, proponte: hoy voy a empezar a leer el libro de los Salmos, y ya, un capítulo un día, otro, y así te vas. Pero también tenemos que hacer ese compromiso de no dejar la palabra del Señor. Lo que quiere el Señor es de que nos comprometamos con Él, porque el Señor quiere personas comprometidas. Porque a nosotros se nos ha dado algo muy valioso, que es la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos comprometemos a leer, a tomar la palabra del Señor y a meditarla y a día leerla, el Señor trae cosas nuevas hacia nosotros. Mira, a veces no es necesario, y tal vez me voy a sonar muy radical, y tal vez esto que voy a decir va a ser peligroso, pero de que le pidas algo al Señor, primero vete a la palabra del Señor, busca del Señor, y el Señor te va a dar las cosas que tú tal vez no le hayas pedido. Porque así es la palabra, así es el reino. Dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es de que muchos queremos la añadidura, pero no queremos buscar al Señor, no queremos leer la palabra, no queremos venir a los cultos, no queremos venir a los estudios, pero sí queremos que el Señor nos responda. Como dijo el apóstol Pablo: hermanos míos, esto no debe de ser así, porque el Señor nos llamó a conocerle. Pero sabes, también una de las formas en que nosotros conocemos al Señor es a través de la palabra. Pero también sabes cómo puedes conocerle: entre nosotros. Conocemos del Señor. Porque entre nosotros, que somos el cuerpo de Cristo,
unos a otros nos damos palabra. Unos a otros en la convivencia estamos, reímos, lloramos, cantamos, nos alegramos, pero nos vamos fortaleciendo como el cuerpo de Cristo que somos, y así conocemos más al Señor. Porque como cuerpo, unos son un miembro, otros, dice la palabra del Señor, otros son ojo, otros son boca, pero todos se necesitan uno del otro, y así mismo nosotros nos necesitamos uno del otro, y así nosotros también conocemos al Señor. Y cuando nosotros nos comprometemos a hacer esto, el Señor viene a nosotros. El Señor viene a nosotros y trae ese refrigerio. Y si tal vez tú hoy en esta noche, tú venías confundido, hoy el Señor te dice, comienza a conocerme más. Comienza a conocerme más. Tal vez tú puedas decir, es que yo batallo mucho para orar. Bueno, comienza a leer la palabra del Señor. ¿Por qué te digo que comiences a leer la palabra del Señor? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando tú oyes y oyes, vas agarrando fe, y esa fe te lleva a orar. Por eso, cuando nosotros oramos necesitamos fe para orar. Dice la palabra del Señor que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, si tú dices, es que me hace falta fe para orar, batallo para orar, comienza a leer la palabra del Señor y el Señor te va dando fe. Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú comiences a leer la palabra del Señor, el Señor te va a hacer libre de eso que tienes, libre de miedo. Y déjame decirte, esto es algo que es cierto, porque hace unos años, si no es que poquitos, o hace unos meses, de repente en la noche me sobrevino un gran temor, pero un miedo tremendo, un miedo, ahora sí que como diría alguien, un miedo de los buenos, porque un miedo que te turba, que te saca de onda, y que todos los pensamientos se te nublan. Y para ese entonces, en ese momento que yo comencé a sentir ese miedo, incluso las palabras que yo tenía en mi mente acerca de la palabra de Dios se habían ido. Pero lo que comencé a hacer es, agarré la Biblia y comencé a leer, y poco a poco el Señor fue trayendo esa libertad a mi vida. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra del Señor, también tú mismo te recuerdas a ti mismo quién eres. Tú te recuerdas a ti mismo. Dice la palabra del Señor, alma mía bendice a Jehová. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista David estaba recordando a su alma acerca del Señor. Es necesario que también nosotros le recordemos a nuestra alma quién es el Señor. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Leyendo la palabra del Señor. Tú puedes leer la Biblia así en silencio, así entre dientes, o puedes leerla en voz alta. Lo importante es de que conozcas del Señor, y el Señor va a traer esa libertad hacia tu vida. Y esa es la fórmula. Necesitamos conocer y disponernos, y a eso el Señor viene hacia nosotros como lluvia. Y pues vamos a orar en esta tarde, en esta noche, por esta palabra. El Señor quiere que esa libertad, que ese conocimiento siga trayendo esa libertad. Porque el Señor nos hizo libres del pecado. Y muchas de las veces lo que nosotros experimentamos como miedo, como confusión, como tristeza, son solamente ataques externos de nuestro cuerpo, porque el Señor ya nos libertó. Pero para eso tenemos que aferrarnos bien a la palabra. ¿Por qué? Porque si tú dejas de leer la palabra y el miedo te agarra, o el pecado te agarra sorprendido, te va a doblar. Por eso es importante de que no sueltes la palabra del Señor. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a conocerlo más y más, como dice su palabra. Amén.
Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por la palabra que has hablado en nuestras vidas, Señor, porque ha sido, Señor, de bendición, Señor, porque tú quieres, Señor, que te conozcamos más, Señor, cada vez más, Señor. Padre, no es suficiente, Señor, Señor, con lo que creamos saber ahorita, Señor. Queremos conocerte más, Señor, Padre, porque a los ojos de tu palabra, Señor, delante de ti, Señor, nos falta mucho, Señor, pero queremos, Señor, avanzar poquito a poquito, Señor, Padre, no soltando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a proseguir en conocerte a ti, Señor, como el alba, Señor, Padre. Hoy nos disponemos, Señor, Padre, a agarrar este conocimiento que es tu palabra, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, si nuestra búsqueda a ti, Señor, había menguado, Señor, si habíamos dejado de leer tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, a leerla, Señor, porque solamente tu palabra, Padre, puede traer la libertad a nuestras vidas, la libertad, Señor, que nosotros necesitamos, Padre, porque tú eres la palabra, Señor, el verbo hecho carne, Señor, y tu palabra dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, Señor. Queremos seguir conociéndote, Señor, Padre, y te rogamos, Señor, mientras te conocemos, Señor, ven a nosotros, Señor, como esa lluvia a nuestra vida, Señor, como esa lluvia temprana, como esa lluvia tardía, Señor, a nuestros corazones, Señor, Padre. Tal vez vengamos, Señor, como aquella tierra seca, Padre, como aquella tierra árida, Señor, pero hoy queremos, Señor, que tu lluvia llegue, Señor, a nuestra tierra, Señor. Ven a nosotros, Señor, hoy nos has hecho entender tu palabra, Señor, te rogamos, Señor, ven a nosotros, Señor, ven sobre nuestra tierra, Señor, que tal vez, Señor, se había quedado, Señor, sin fruto, Señor, Padre, o tal vez, Señor, se había secado, se había partido, Señor, pero yo te ruego, Señor, con tu palabra trae esa lluvia, Señor, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser gente comprometida, Señor, ayúdanos a comprometernos, Señor, Padre, con seguir buscándote, seguir conociendo, Señor, conociendo tu palabra, conociendo más a tu Hijo, Señor, en tu santo nombre, Señor. Padre, ayúdanos a disponernos, Señor, también, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a no solamente ver tu palabra, Señor, por compromiso, Señor, o por querer quedar bien, Señor, sino por amor, Señor, por pasión a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pon en nosotros tu palabra, Señor, Padre, que hoy, Señor, cuando salgamos de este lugar, Señor, vayamos con un ánimo renovado, Señor, Padre, renovado, Señor, para seguir, Señor, alimentándonos más de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda pereza, Padre, quita de nosotros todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, permite, Señor, que esta palabra que has hablado, Señor, quede en nosotros grabada, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, y que mientras, Señor, comenzamos, Señor, a seguirte, a conocerte más, tú sigas trayendo tus lluvias, Señor, a nuestra tierra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Guardamos, Señor, atesoramos tu palabra, Señor. Queremos conocerte más, Señor, Padre, más, Señor, y más, Señor. Queremos, Señor, ver, Señor, esas cosas, Señor, que ojo no vio, Señor, ni oído yo, Señor, ni han subido en corazón de hombre, Señor. Esas cosas que tú tienes preparadas para los que te aman, Señor, queremos verlas, Señor. Esas cosas, Señor, que están escondidas, Señor, a los sabios, Señor, queremos, Señor, saberlas, Señor, en nuestra pequeñez, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, llévanos de gloria en gloria, Señor, de poder en poder y de victoria en victoria, Señor, y permite, Señor, que ese conocimiento, Señor, traiga a nosotros libertad, Señor, de todo miedo, Señor, libertad de confusión, Señor, libertad, Señor, de pecado, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te honramos, Señor, y te alabamos, Señor. Padre, hoy guardamos tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te lo rogamos en tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos la gloria, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor, en tu santo nombre.
Amén. Pueden tomar su lugar y pues ha llegado el tiempo de despedirnos de las redes sociales, pero les enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos estuvieron viendo y pues recordemos, debemos de proseguir conociendo al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.